La mayoría de la gente cree que la historia de Adán y Eva se narra en su totalidad en el libro del Génesis. Leemos sobre su creación, su vida en el Edén, la caída y su expulsión del jardín. Pero, ¿y si este relato está incompleto? ¿Y si existen escritos antiguos que revelan lo que sucedió después de su destierro, detalles que la Biblia no incluye? La existencia de un texto apócrifo conocido como el Libro de Adán y Eva, también llamado La vida de Adán y Eva o el Apocalipsis de Moisés, sugiere que su historia es mucho más compleja de lo que la mayoría de la gente cree. Este libro afirma preservar conversaciones, oraciones y profecías que tuvieron lugar después de la primera caída de la humanidad. Antes de empezar, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental y nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que revelan la profundidad del plan de Dios para la humanidad. Activa la campana de notificaciones para no perderte estas poderosas verdades. Ahora descubramos la historia oculta de Adán y Eva que pocos conocen. Este texto, que ha circulado durante siglos en diferentes versiones, griega, latina, eslava y etíope, ofrece una visión fascinante de las luchas y esperanzas de los primeros humanos tras abandonar el paraíso. No forma parte del canon bíblico, pero su contenido influyó profundamente en el pensamiento judío y cristiano primitivo. En sus páginas encontramos relatos del arrepentimiento de Adán y Eva, las tentaciones que enfrentaron e incluso revelaciones sobre la venida de un Salvador. La narrativa está llena de lecciones espirituales que conectan el origen de la humanidad con el plan de redención de Dios, un plan que, según este texto, se estableció mucho antes de la formación del Edén. La mera existencia de un libro así plantea interrogantes importantes. ¿Por qué un texto como este no se incluiría en las Escrituras? ¿Acaso las autoridades religiosas decidieron en algún momento que su contenido era demasiado controvertido o revelador? Si este libro realmente preserva tradiciones antiguas, podría contener fragmentos de historias que el pueblo de Dios conoció en su día, pero que luego fueron desechadas. Y, de ser así, ¿qué verdades se nos ocultaban sobre los inicios de la historia humana? Estas preguntas por sí solas bastan para despertar la curiosidad y adentrarnos en los misterios de la fe. Uno de los elementos más impactantes de El libro de Adán y Eva es la humanidad y vulnerabilidad que presenta la primera pareja. Lejos de ser figuras distantes de una historia distante, se les retrata profundamente afligidos y arrepentidos por su desobediencia. El libro describe a Adán y Eva clamando a Dios, ayunando y suplicando perdón. Ya no están en el paraíso, sienten el peso del dolor, el hambre y la separación de la presencia de Dios. Y sin embargo, incluso en su dolor, el libro muestra destellos de la misericordia divina, indicios de que el plan de Dios para restaurar a la humanidad ya estaba en marcha, incluso en aquellos primeros días. El texto relata las poderosas oraciones que Adán y Eva hicieron tras su expulsión, plegarias llenas de arrepentimiento y anhelo por la presencia de Dios que una vez disfrutaron. Describe cómo buscaron maneras de expiar su pecado, dedicando días a ayuno y profundo arrepentimiento. En estos pasajes vemos una faceta profunda de la historia que el Génesis solo insinúa. Adán es retratado como un padre desesperado por el perdón, mientras que Eva es mostrada como una madre que lamenta no solo su propio fracaso, sino también las consecuencias que heredarían sus hijos. Estos momentos emotivos los hacen identificables, como si ellos también comprendieran la pesada carga de vivir en un mundo caído. A medida que se desarrolla la narración, el libro también describe visitas de ángeles que traen mensajes de esperanza. Les dicen a Adán y Eva que Dios no los ha abandonado,
En cambio, tiene un plan para restaurar lo perdido, aunque tomaría tiempo e implicaría gran sufrimiento. Los ángeles hablan de un futuro redentor, un descendiente que un día aplastaría el poder de la serpiente y traería la victoria sobre la muerte. Esta profecía es profundamente significativa porque se conecta directamente con Génesis 3:15, a menudo llamado el primer evangelio, la promesa de salvación a través de la descendencia de la mujer. El libro refuerza la idea de que el plan de Dios para la redención no fue una reacción repentina al pecado, sino parte de su propósito eterno. Uno de los aspectos más intrigantes del libro de Adán y Eva es su representación de Satanás. El texto presenta al adversario como un enemigo acérrimo que envidiaba el lugar especial de la humanidad en el plan de Dios. Según este libro, Satanás continuó tentando y atacando a Adán y Eva, incluso después de que abandonaron el Edén, buscando profundizar su desesperación y alejarlos aún más de Dios. Es crucial afirmar aquí que este canal rechaza y repudia completamente a Satanás y a todas las entidades malignas. La presencia del enemigo en estas historias solo sirve para resaltar la fidelidad de Dios y la certeza de su victoria final. El libro también ofrece una descripción dramática de los últimos días de Adán en la tierra. A medida que se debilita, Adán llama a sus hijos a su lado y les cuenta todo lo que les sucedió a él y a Eva. Les recuerda la justicia de Dios, pero también su misericordia. La muerte de Adán se describe no solo como el final de una vida, sino como un momento lleno de significado espiritual, que señala la esperanza de una futura restauración. Eva y sus hijos lloran profundamente, pero incluso en este dolor hay un rayo de esperanza. La certeza de que Dios algún día enviará a aquel que deshará la maldición del pecado. Tras la muerte de Adán, el libro describe cómo Eva vivió sus últimos días, abrumada por el dolor, pero fortalecida por la fe. Se la describe como una madre que ama profundamente a sus hijos y anhela su fidelidad a Dios. Sus últimas palabras están llenas de advertencias sobre las maquinaciones del enemigo y de aliento para permanecer obedientes al Creador. La narrativa muestra a Eva como una mujer que, a pesar de sus errores, confía plenamente en la promesa de Dios de que la redención llegará. Su testimonio recuerda a los lectores que incluso las vidas más destrozadas pueden ser utilizadas para cumplir un propósito divino mayor. Otro elemento poderoso de este texto es su descripción de la constante batalla espiritual que ha rodeado a la humanidad desde sus inicios. El libro enfatiza que la historia de Adán y Eva no trata simplemente de dos personas en un pasado lejano, sino de la guerra más amplia entre la luz y la oscuridad. Sus luchas reflejan los mismos conflictos que enfrentamos hoy: la tentación, la culpa, el miedo y el anhelo de restauración. Esta perspectiva hace que la historia de los primeros padres de la humanidad sea mucho más cercana y significativa, conectando su camino con nuestras propias batalhas espirituais. E se essa verdade arde no seu coração, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino. E agora temos uma área de membros. Ao se tornar membro, você abençoa este trabalho e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos edificantes e reveladores como este. Solo haga clic en el botón Seja Membro, que está debajo del logo, al lado del botón Inscreverse. Seja parte disso. El libro también arroja luz sobre la profundidad del plan redentor de Dios. Sugiere que la promesa divina de un Salvador no fue una solución de último minuto a la caída de la humanidad, sino parte de su plan eterno. Antes de la creación misma, Dios ya había preparado un camino para la restauración de la humanidad. Esto concuerda con Apocalipsis 13:8,
que describe a Jesús como el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Estas reflexiones nos recuerdan que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado y que su plan de salvación siempre estuvo en marcha, incluso antes del primer fracaso de la humanidad. El texto también ofrece una perspectiva única de la relación entre Adán y Eva y los ángeles. En varios pasajes, los ángeles aparecen para consolarlos, guiarlos y recordarles que el plan de Dios sigue en desarrollo. Estos momentos enfatizan que, incluso después de su caída, el cielo permaneció atento a la historia de la humanidad. Refuerza la verdad de que Dios nunca abandona su creación. Al contrario, trabaja pacientemente para restaurarla. Estos encuentros también recuerdan a los lectores que existe una realidad espiritual más allá de lo que vemos. Una realidad donde seres divinos participan en la misión de Dios de redimir al mundo. Otro detalle impactante es cómo el libro describe el origen del sufrimiento y la muerte. Adán y Eva experimentan dolor por primera vez, aprendiendo lo que significa vivir fuera del diseño perfecto de Dios. Su dolor es profundo, pero también apunta a una esperanza futura. La narrativa enmarca el sufrimiento no como la última palabra, sino como una etapa en el plan mayor de Dios. A través de estas descripciones, el libro anima a los lectores a comprender que las pruebas y el dolor son temporales a la luz de la redención eterna. El libro de Adán y Eva también destaca el profundo impacto del libre albedrío. Muestra que las decisiones de la humanidad son cruciales en el plan divino. La desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias devastadoras. Sin embargo, el libro insiste en que la misericordia de Dios es mayor que el fracaso humano. Este tema refleja el patrón bíblico que se observa en toda la Escritura. Donde abunda el pecado, abunda aún más la gracia de Dios. Es un recordatorio de que la redención siempre es posible, sin importar cuán profunda haya sido la caída. Una de las partes más conmovedoras del texto es cuando Adán, próximo a la muerte, comparte con sus hijos la profecía de un redentor venidero. Explica que un descendiente de su linaje un día vencerá a la serpiente y restaurará el lugar de la humanidad ante Dios. Esta visión profética conecta la historia del Edén con la narrativa más amplia de salvación que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. Es un poderoso testimonio de que el plan de Dios nunca fue abandonar a la humanidad, sino traer la victoria final a través de su Redentor elegido. La narrativa deja claro que la caída de la humanidad no tomó a Dios por sorpresa. En cambio, el libro retrata a un creador que ya había preparado un camino de restauración. Esta perspectiva se alinea con la idea de que la cruz no fue una ocurrencia tardía, sino parte del plan eterno de Dios. Revela una verdad profunda. Incluso antes del primer pecado, el amor y la misericordia de Dios ya estaban obrando, anticipando la necesidad de salvación de la humanidad. Esta visión de Dios resalta su gracia incomparable y su incansable deseo de redimir lo perdido. El libro también explora el profundo dolor de Eva tras la muerte de Adán. Se la describe llorando no solo a su esposo, sino también al paraíso que una vez conocieron. Su dolor es profundo y comprensible, pero no termina en desesperación. Eva expresa esperanza en la promesa de redención, creyendo que Dios enviará a quien aplastará a la serpiente y restaurará la creación. Su fe, incluso ante una inmensa pérdida, sirve como testimonio del poder de confiar en las promesas de Dios. Curiosamente, el texto hace un gran énfasis en el legado espiritual que Adán y Eva dejaron a sus hijos. Se les muestra instruyendo a sus descendientes a permanecer fieles a Dios, a resistir al enemigo y a aferrarse a la esperanza de la salvación.
Esta transmisión de la fe subraya la importancia de enseñar a las generaciones futuras sobre el plan de Dios. Es un tema que resuena aún hoy, recordándonos la responsabilidad de guiar a nuestras familias hacia una relación con el Creador. En varios puntos, el libro describe enfrentamientos entre Adán, Eva y Satanás. Estos encuentros revelan los incesantes intentos del adversario por corromper a la humanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, muestran la protección y provisión inquebrantables de Dios. Queda claro que, si bien el mal es real y persistente, nunca es más fuerte que la voluntad de Dios. El texto enfatiza que el poder de Satanás es limitado y que su derrota final es segura. Nuevamente, es esencial afirmar que este canal repudia completamente a Satanás y toda forma de maldad. El enfoque aquí es únicamente destacar el poder superior de Dios y su plan victorioso. El libro de Adán y Eva también retrata la profunda comprensión de la pareja sobre las consecuencias del pecado. Reconocen que su desobediencia afectó no solo sus propias vidas, sino todo el futuro de la humanidad. Esta conciencia los lleva a instruir a sus hijos a permanecer fieles y obedecer a Dios por encima de todo. La narración presenta su experiencia como una lección para todas las generaciones. La desobediencia trae dolor, pero el arrepentimiento y la fe abren el camino a la restauración. A lo largo del texto, se repite el tema de la esperanza a pesar del sufrimiento. Incluso mientras Adán y Eva soportan dificultades, hambre y dolor, el libro recuerda a los lectores que el plan redentor de Dios nunca se ha detenido. Señala un futuro prometido donde el mal será derrotado y la creación será restaurada. Esta visión de esperanza no se limita a su historia, se dirige directamente a cualquiera que haya experimentado el quebrantamiento y anhele una renovación. Otro detalle fascinante es en cómo el libro amplía la idea de la guerra espiritual. Enfatiza que la historia de la humanidad comenzó en un campo de batalla entre el bien y el mal. La serpiente en el Edén no se presenta como un tentador fortuito, sino como parte de una larga rebelión contra Dios. Al retratar al enemigo como antiguo y experimentado, el libro refuerza la importancia de la vigilancia, la fe y la confianza en el poder de Dios para superar los ataques espirituales. El texto también destaca la singular manera en que la humanidad fue creada. Adán no fue simplemente formado del polvo, sino que recibió el aliento mismo de Dios. Este detalle, que se repite en el Génesis, distingue a la humanidad de cualquier otro ser. El libro subraya que este aliento divino representa una conexión especial con Dios, una que ni siquiera los ángeles poseen. Sugiere que este vínculo íntimo con el Creador es precisamente la razón por la que el enemigo envidia tanto a la humanidad y por la que la oposición espiritual ha sido feroz desde el principio. El libro conecta el mensaje final de Adán a sus hijos con el plan más amplio de redención. Enfatiza que la humanidad no fue creada simplemente para habitar la tierra, sino para llevar la imagen de Dios y representar su autoridad. La profecía de Adán sobre la venida de un Redentor revela que el plan de Dios siempre incluyó la victoria sobre el mal a través de un descendiente escogido. Esta visión apunta directamente a Cristo, el cumplimiento de la promesa declarada inicialmente en Génesis 3:15. Una razón clave por la que los eruditos creen que este libro fue excluido de las Escrituras es su detallado relato de las interacciones de Adán y Eva con los ángeles y el enemigo. Estas descripciones podrían haber sido consideradas demasiado reveladoras o controvertidas para su inclusión en el canon bíblico. Sin embargo, a pesar de no formar parte de las Escrituras, el texto refleja temas coherentes con la Biblia. El arrepentimiento, la misericordia divina y la
Esperanza de salvación. Sirve como recordatorio de que la historia de la humanidad siempre ha estado entrelazada con una batalla cósmica mayor entre el bien y el mal. La narrativa también ayuda a explicar por qué el adversario ya estaba activo en los primeros capítulos del Génesis. Al retratar a Satanás como un rebelde de larga data contra Dios, el libro contextualiza por qué intentó engañar a Eva y atacar el plan divino desde el principio. Refuerza la idea de que la humanidad fue creada como parte de una misión redentora mayor. Dar testimonio de la justicia y el amor de Dios en un mundo que ya había sido testigo de la rebelión. En definitiva, el libro de Adán y Eva presenta la imagen de un Dios restaurador. Incluso tras el fracaso de la humanidad, Él no abandona su creación. Al contrario, con paciencia lleva a cabo su plan para redimir y renovar lo perdido. La historia nos recuerda que a Dios no le sorprende el fracaso humano. Él ya había preparado un camino para la salvación mucho antes de que el pecado entrara en el mundo. Esta revelación da esperanza a quien se siente quebrantado o alejado de Dios, mostrando que su amor y misericordia son mucho mayores que nuestros errores. El mensaje de este libro resuena profundamente con el tema de la restauración que recorre toda la Biblia. Desde los primeros momentos de la caída de la humanidad, la respuesta de Dios siempre ha sido redimir y reconstruir. El libro presenta a Adán y Eva no como figuras desesperanzadas, sino como receptores de la misericordia divina que, a pesar de su fracaso, recibieron la promesa de la victoria final a través de sus descendientes. Esta verdad ofrece un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán grande sea la caída, la gracia de Dios siempre es mayor. Al conectar la historia de Adán y Eva con la venida de Cristo, el texto enmarca la caída no como el fin, sino como el comienzo del plan de Dios para revelar su amor a toda la creación. La profecía de un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente muestra que la salvación nunca fue una ocurrencia tardía, sino que estaba escrita en el plan de Dios desde el principio. Esta realidad revela a un Dios que actúa con propósito y presciencia, un Dios que no se deja vencer por el pecado, sino que se vale incluso del fracaso humano para cumplir su voluntad suprema. El libro también destaca el papel especial de la humanidad en la creación de Dios. A diferencia de cualquier otro ser, los humanos llevan en su interior el aliento de Dios, plasmando su imagen de una manera única. Esta conexión divina explica por qué la humanidad siempre ha sido blanco de oposición espiritual. Sin embargo, también es la razón por la que el plan redentor de Dios se centra tan intensamente en nosotros. No somos insignificantes, somos fundamentales en la historia de restauración de Dios, elegidos para reflejar su carácter y autoridad en un mundo que una vez estuvo marcado por la rebelión. Al concluir la narración, los lectores se llenan de una profunda esperanza. El legado de Adán y Eva no es solo de fracaso, sino de fe y esperanza. Creyeron que Dios algún día enviaría un redentor, y esa promesa se cumplió finalmente en Cristo. Esta historia nos recuerda que incluso cuando la vida se siente rota y sin esperanza, Dios sigue obrando. Así como restauró la creación después de la caída, puede traer luz y nuevos comienzos a nuestras vidas hoy. El libro de Adán y Eva nos invita a ver la historia de la creación como algo más que el simple origen del mundo. Enmarca el inicio de la humanidad como parte de una narrativa espiritual mucho más amplia. Una batalla entre el bien y el mal que comenzó mucho antes del Edén. Al mostrar que el plan de Dios para la redención existió desde el principio, el libro ofrece la esperanza de que sus propósitos son indetenibles.
por muy sombrías que parezcan las circunstancias. Esta perspectiva también ayuda a explicar por qué los primeros capítulos del Génesis incluyen tan pocos detalles sobre el origen del enemigo. La presencia del adversario en el Edén no fue accidental, fue la continuación de una rebelión que ya había comenzado en los reinos celestiales. Al situar a la humanidad en el centro del plan restaurador de Dios, el libro refuerza que fuimos creados con un propósito eterno: vivir como prueba de que la creación puede andar en pacto con el Creador. Cuando comprendemos esto, la historia de Adán y Eva se convierte en mucho más que un trágico relato de fracaso. Se convierte en el primer capítulo de una historia de redención que continúa hasta nuestros días. El papel de la humanidad no es insignificante. Formamos parte de una misión divina que comenzó mucho antes que nosotros y que culminará en la victoria final de Dios sobre todo mal. El mensaje del libro es claro: Dios es un restaurador y su plan es imparable. Quizás la enseñanza más poderosa de este texto es su recordatorio de que Dios nunca abandona lo que ha creado. Así como restauró el mundo tras la caída de la humanidad, sigue restaurando hoy. Cualesquiera que sean las ruinas que existan en nuestras vidas, Dios puede reconstruirlas. El mismo Dios que infundió vida en Adán puede infundir esperanza en cualquier situación. Su historia es la de la luz que brilla en la oscuridad, la de la redención que surge de la ruina, una historia que continúa hasta el día en que Él renueve todas las cosas. Este mensaje resuena profundamente con el patrón recurrente que se observa en las Escrituras. Donde el pecado trae destrucción, Dios responde con redención. El libro de Adán y Eva refuerza que la gracia de Dios ya estaba activa mucho antes del primer fracaso de la humanidad. Incluso en su exilio, Adán y Eva no fueron abandonados. Recibieron esperanza, profecía y la promesa de restauración. Esto demuestra que el amor de Dios no depende de la perfección. Él elige restaurar, incluso cuando todo parece perdido. La detallada descripción que el libro ofrece de las oraciones, el dolor y la esperanza de Adán y Eva hace que su historia sea profundamente personal. No son solo figuras distantes del pasado, son ejemplos de arrepentimiento, perseverancia y fe. Su camino nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios permanece cerca, dispuesto a cumplir sus promesas. Es una verdad eterna. Sin importar cuán profunda hayamos caído, la misericordia de Dios puede alcanzarnos. En definitiva, el libro de Adán y Eva amplía nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad. Revela que el plan de Dios nunca se limitó a un solo momento, sino a un propósito eterno, un plan para mostrar su amor, justicia y misericordia a toda la creación. La caída no fue el final, sino el comienzo de una historia mayor, una que conduciría a Cristo, el Redentor prometido desde el principio. Y así como Dios decidió no abandonar a Adán y Eva, no te abandonará a ti. Sea cual sea el quebrantamiento o la oscuridad que enfrentes, recuerda que el mismo Dios que dijo, «Sea la luz», sobre un mundo devastado, aún infunde esperanza en tu vida hoy. Su plan no ha terminado y su poder para restaurar es tan real ahora como lo fue en el principio. El tono final del libro recuerda a los lectores que la historia de Dios es una historia de perseverancia y gracia. Los fracasos de Adán y Eva no anularon el plan de Dios. Al contrario, sus vidas se convirtieron en parte de un testimonio mayor de redención. Su esperanza en un Salvador venidero apunta directamente a Jesucristo, el cumplimiento de la promesa de Dios de aplastar a la serpiente y restaurar la creación. Desde esta perspectiva, la caída de la humanidad no es la última palabra, sino el comienzo de un camino hacia la victoria definitiva. Esta perspectiva nos desafía a ver nuestras propias vidas a la luz de la narrativa más amplia de Dios.
Así como Adán y Eva fueron llamados a confiar en la promesa de Dios a pesar de su dolor, nosotros también estamos llamados a depositar nuestra esperanza en el Redentor. El mismo Dios que restauró el mundo tras la caída de la humanidad sigue obrando hoy, redimiendo vidas destrozadas y transformando la desesperación en esperanza. El libro de Adán y Eva, aunque no forma parte del canon bíblico, ofrece un poderoso recordatorio del carácter inmutable de Dios. Refuerza lo que la Escritura ya declara, que el amor de Dios y su plan de salvación se pusieron en marcha mucho antes del primer pecado de la humanidad. Esta realidad debería llenarnos de asombro y gratitud, sabiendo que nuestro Creador siempre ha estado obrando por nuestra redención. Esta historia nos recuerda que Dios nunca ha abandonado a su creación y nunca lo hará. Si este mensaje te abrió los ojos a algo nuevo, deja un comentario compartiendo qué te impactó más. Nos encantaría saber qué piensas. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las verdades que revelamos aquí. Y si quieres apoyar aún más esta misión, considera hacerte miembro del canal. Al hacer clic en el botón Únete, a continuación, nos ayudas a seguir creando contenido significativo y revelador que bendice innumerables vidas. Juntos, sigamos desvelando los misterios que han permanecido ocultos durante siglos.